Íbamos camino a la fortaleza y como llevábamos la ventanilla debajo, el olor nos hizo detenernos en este restaurante. Se llama El Alpendre de Félix. Somos los primeros en llegar y veamos lo que aquí vamos a encontrar. Me ha sorprendido que tienen también una tienda de souvenirs. Miren, aquí encuentran también productos autóctonos, sombreros, especias. Miren, tienen aquí mermeladas, todo de la tierra. La especialidad es las carnes a la parrilla que se elaboran justo aquí. Me encanta su decoración tradicional. Ya Carlos se está sentando. Y también tiene una terracita. Miren qué bonita está. Venga, que tenemos el restaurante para nosotros solitos. Un dato curioso es que este restaurante tiene más de 30 años. ¿Por qué se llama El Alpendre? Miren, porque era el sitio donde antes, hace muchos años, guardaban a los animales. Luego los restauraron y por supuesto aquí crearon el restaurante. Y así se llama a día de hoy. Al final decidimos comer en la terraza para sentirnos en un ambiente más familiar. Si vienes a Canarias no puedes dejar de probar el vino abocado. Miren, es una mezcla de vino dulce con vino tinto. Veamos qué tal. Bueno, maravilloso, fresquito, dulcito como me gusta. Para mí, exquisito. Y esto comienza bien, señores, porque hay una novedad para nosotros. Por ejemplo, siempre se habla de las croquetas de Moya y nadie sabe de que existe una croqueta de cabra. Vamos a probar a qué sabe esto. No sé las otras croquetas, señores. Miren para aquí. Esto es... Puedo catalogarla como la croqueta más rica que me he comido en mi vida porque hablamos de croqueta y hay mucha de pollo, de jamón, de todo. Pero esto está, señores. ¿Saben cómo está? ¡Wow! ¡Wow! Y ¡wow! Ah, porque pensaban que el ratoncito se había quedado hoy sábado en la casa. No. La cabra está muy presente porque las comidas más ricas que se comen en Gran Canaria muchas veces tienen que ver con la carne de cabra. Esto es un queso de cabra. Vamos a probar esta exquisitez y le vamos a echar la mermelada de tuno indio para que haga un buen contraste. Qué crujiente, qué rico. Miren, señores. Miren esto cómo está. Esto está, señores. Me permiten repetir la frase, ¿no? Esto está wow y wow. Otro de los platos que no deben de dejar de probar cuando vengan a Gran Canaria, pues es la morcilla. En este caso con manzana. La verdad no lo había encontrado así con manzana. Vamos a ver qué tal. Esta combinación. Muy rica. Muy buena. Yo no soy mucho de morcilla, pero está exquisita, tienen que probarla. Me encanta la combinación, la morcilla es dulcita y bueno, espectacular. No tengo palabras. Nos han traído aceitunitas y pepinillos, pero miren, a falta de pan con alioli, me han puesto pan con ajo y tomatito. Veamos, tiene muy buena pinta. Lo más básico, lo más sencillo, siempre es lo más exquisito. Y lo más saludable, sobre todo. Quiero enseñarles la carta porque decirles que estamos degustando algunos platos, pero estas no son las cantidades reales de los platos que aquí van a encontrar. Siempre va a haber platos fuera de carta. Aquí tendrían, por ejemplo, hoy hay pulpo a la canaria, pulpo a la gallega, pulpo a la vinagreta, gofio escaldado, pero además, miren, los precios, como pueden ver, hay precios para todos los bolsillos, muy económicos para otros sitios comparado con otros sitios que hemos ido. Tienen queso tierno, queso semi, queso frito. El ratoncito aquí se pondría 100% las botas. Tienen verduritas, gambas al ajillo, garbanzada. Tienen también solomillo de cerdo, pollo al grill. Recuerden que aquí las especialidades son las carnes. Pero bueno, aquí todavía tenemos una cabrita que vamos a degustar ahora mismo y ya les contaremos qué tal está. Carnita de cabra, viene, miren, con mucho caldito, con papitas también. Voy a probar primero este caldito. Este caldito levanta muertos. Siempre en el fondo vas a encontrar un poquito de picante, que es
exquisito y a mí me encanta. Veamos la carnita. Muy bien, tenía aquí un trocito ya preparado. Bueno. Dime si pica. No. Tiene el picante justo, pero está muy, muy deliciosa. Se siente que la carne es muy fresquita, jugosita, y a medida que la vas mordiendo, se siente todo el jugo del caldo. Está muy buena, muy, muy, muy rica. Recomendado 100%. Debo decir que las croqueticas están divinas, no las había probado. Mira, suavecita. La bechamel, muy, muy, muy ricas. Ya yo dije que para mí eran las croquetas más ricas que me había comido en mi vida. Nunca las habíamos probado con este gusto. Súper crujiente, la corteza está muy crujiente. Creo que se escucha en el micrófono cuando mordemos. Muy crujiente, es un sabor intenso. Delicioso a cabra, increíble. Verdad que casera 100%. Toda esta comida es casera, que es lo fundamental. Tradicional canaria. Es que venga, creo que es de los pocos sitios donde hemos ido que, aparte de que la comida ha estado exquisita, también lo que nos rodea, la experiencia es perfecta. Vayan tomando nota porque tienen que venir a este sitio. Cuidado con este pepinillo, pica, me tiene la boca ardiendo, pero está rico, está rico. Esto es una delicatez. Señores, la gastronomía canaria me sigue sorprendiendo. Si ven el último vídeo que saqué sobre el restaurante del mercado en Santa María de Guía, va a haber una tarta de queso con dulce leche. Pues aquí me sorprende también, el ratoncito está de fiesta. Empezamos con cosas de queso y termino también con mi dulce preferido, que es tarta de queso, pero en este caso tiene pistacho. Señores, el pistacho, que es lo que le gusta a Giselle, y el queso que me gusta a mí. Estamos siempre unidos, hasta en los postres, en los dulces. Esto es unidos para siempre. Déjenme probar esta tarta de queso, que se ve que ya tiene muy buena pinta. Qué ricura, qué ricura. Siempre digo que si tú puedes comer la comida que tú quieras y terminas con un buen postre casero como este, pues claro que termina, ¿sabe cómo? ¡Wow! ¡Wow! Y ¡wow! Yo también quiero probar. Además, quiero enseñarles que lo que tiene de fondo, pues miren, está bastante empapadito, suavecito. Pensé que era duro. Veamos qué tal. Sabe 100% a queso. Dice, tengo mi duda, si no hay sol, ¿por qué tienes puesto aquí las gafas? Te quedaste con las gafas puestas, pero bueno, es una forma de degustar el dulce de otra manera, ¿no? Se me nota que me ha gustado. Me ha encantado la base, porque está muy suavecita, muy dulcita. Los pistachos les da un crujiente. Pero señores, la tarta de queso, creo que es la tarta de queso con mayor sabor a queso que he probado a día de hoy. Bueno, ahora seguro van a decir, bueno, ahora el golosín va a hablar sobre su tarta de queso, que es la mejor. Pues sí, para mí es la tarta de queso más rica que me he comido. Es que cada día supera las expectativas, señores. Esta tarta, si me permiten, puedo repetir la frase, ¿no? Espera. Añadir que está hecha al horno, ¿vale? Más saludable imposible. Y ya que tú ibas a decir algo, voy a decir algo yo. La tarta está ¡guau! Y ¡guau! Ya hemos culminado nuestro almuerzo, desayuno, brunch. Ya no sé qué ha sido porque 100% improvisado. Hemos llegado a este restaurante. ¿Qué les podemos decir? Ha obtenido en el año 2023 por TripAdvisor el premio Traveler's Choice. Nos hemos sentido súper felices, contentos de haber llegado hasta aquí. Este restaurante se encuentra en camino a la fortaleza de Ancite, Santa Lucía de Tirajana. Por supuesto, el restaurante El Alpendre de Félix se encuentra 100% recomendado.